Hola chicos, muy buenos días. Hoy vamos a ver el tema que es el género lírico y sus tipos, el género literario, ¿vale? Entonces, prestemos mucha atención. Entonces, el género lírico, cuando nosotros estamos hablando del género lírico, estamos hablando de que es un tipo de texto literario que se cultiva para poder expresar las emociones del poeta, así como sus reflexiones más íntimas y sus perspectivas de la vida. Por tanto, nos encontramos ante un tipo de texto que es subjetivo, o sea, que va adecuado, ¿verdad?, al sentir del poeta, a lo que él siente como tal. Además de esa voluntad subjetiva, el género lírico también aprovecha las posibilidades comunicativas y expresivas del lenguaje para darle una significación más estética, ¿verdad? Y una sonoridad y un estilo de trabajos. Por eso, los poetas suelen utilizar los recursos literarios que tenemos en nuestra lengua y que permiten comunicarse de una forma muy particular y con una gran personalidad. ¿Ok? Los aspectos básicos. Cuando hablamos nosotros de aspectos básicos, se trata de un género que está vinculado muy estrechamente con otros aspectos del lenguaje que otros géneros no tienen en cuenta. Por ejemplo, el ritmo, la armonía, la melodía, creada con palabras, entre otras, ¿verdad? Etcétera. Por tanto, es un lenguaje cargado de musicalidad o con una estructura muy bien fijada en la que hay rimas, estrofas, versos y una métrica bien trabajada. El género lírico. El género lírico posee una estructura, ¿verdad? Ya sea formal o de contenido. Cuando hablamos de formal, hablamos de los versos, de las estrofas, de la rima, del ritmo y la métrica. Cuando hablamos de contenido, hablamos de las figuras literarias, ¿verdad? Actitudes del hablante lírico, el objeto lírico y el temple anímico. El género lírico posee unas características principales son, que expresan, digamos, de manera subjetiva la interioridad del ser humano. ¿Cómo están escritas los géneros líricos? Están escritas en verso y en prosa. Son expresadas por el poeta, ¿verdad? Por un hablante lírico. Y además tienen formas históricas que se caracterizan eh, por la oda, el soneto, la balada y el romance. Las características del género lírico. Las características subjetivas del género lírico nos habla sobre que la lírica es un género que está inmerso en el interior del poeta. Por tanto, es un texto subjetivo donde podemos asistir a la interpretación que el yo poético nos quiere dar de la vida. El poeta se puede expresar tanto en primera como en tercera persona, dependiendo del estilo del poema que quiere elaborar. Sin embargo, se han detectado tres tipos de actitudes dentro del género lírico, que son las siguientes. La actitud enunciativa. Es cuando el poema tiene el objetivo de narrar algo o describir un hecho que puede ser tanto externo como interno. Apostrófica es cuando el poeta se comunica con un ente durante el texto poético. Es el tipo de actitud tradicional que adopta el poeta en los cantos, los salmos y los himnos, por ejemplo. Y la canción, que es el género lírico por definición, es cuando el poeta aprovecha la métrica, las rimas y los versos para crear una canción que exprese sus sentimientos o sus ideas. El sentido figurado o lenguaje figurado. En este tipo de texto, el poeta siempre utiliza un lenguaje muy trabajado y cargado de connotaciones. Por tanto, le da un uso retórico al lenguaje para poder expresar sus pensamientos y emociones de una forma mucho más estética y con un mayor afectismo
ante el lector. Algunos de los recursos literarios más usados por los poetas son los siguientes. Aliteración, que es el recurso que repite el mismo sonido en el mismo verso para dotarlo de mayor musicalidad. La anáfora se trata de la repetición de una o más palabras al principio de cada verso. La comparación es cuando se comparan diferentes elementos muy dispares entre sí para crear una igualdad poética entre ellos. Y la metáfora es dotarle a un elemento una característica que no contiene, ¿verdad? Mediante la comparación con otro elemento. Por ejemplo, las estrellas, los ojos de la noche, ¿verdad? Las estrellas son los ojos de la noche. Esa es metáfora. Y la métrica, ¿verdad? Que es la estructura rítmica por la cual se configura el texto literario. Existen muchas formas de hacer la métrica de un poema. Sin embargo, una de las más abundantes en castellano, ¿verdad? Es contando las sílabas que hay en cada verso. De esta forma, nos encontramos con poemas que tienen estas estructuras. El octasílabo, cuando los versos son de 8 sílabas, es la estructura típica de los romances. Los endecasílabos se trata de la métrica que cuenta con 11 sílabas en cada verso. Y el alejandrino, que son los versos con 14 sílabas y que a veces se separan en dos estrofas de 7 sílabas. Tipos de géneros literarios. Uno de los tipos de géneros literarios más comunes que nosotros tenemos o hemos escuchado, es el égloga, ¿verdad? Cuando hablamos de égloga, es la composición en que se escriben las bellezas de la naturaleza y se idealiza de modo excesivo la vida campestre y pastoril, olvidando los duros trabajos en que se ven sometidos los labradores o habitantes de los campos. Al parecer, el único dolor que les apena es el desvío amoroso de la amada. Un ejemplo de ello es Églogas de Garcilaso de la Vega. La canción. La canción se desarrolla generalmente, es un tema amoroso, ¿verdad? Es una composición de origen tro, trovadoresco, que solía ser bastante extensa, dividida en estancias líricas y terminada en una estrofa breve o corta. La canción, perfeccionada por los poetas italianos, llega a España en el siglo XVI y es usada eh, con preferencia por Garcilaso de la Vega. Hay una, hay una canción muy bonita que es Rosana, que es cantada por Rosana y se llama A Fuego Lento. La elegía. La elegía se caracteriza por expresar el dolor ocasionado por la desgracia, por un suceso infausto que afecta a la comunidad, por un desvío o pérdida amorosa. Uno de los ejemplos más comunes que hay son eh, coplas a la muerte de su padre, escrita por Jorge Manrique. La sátira es una poesía eh, que se censura al vicio y a los defectos particulares o generales del ser humano. El carácter es burlesco, con gracia, agudeza y con profundidad moral. Una de las que más se reconocen, ¿verdad? Es la sátira en verso, creada o hecha por Quevedo, compuesta por él. La pastorela es un tipo de género en el que el poeta se presenta como un caballero y usa un tono bromista y sarcástico para hablar. Habla más que todo sobre su posición en la sociedad. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que podemos nosotros observar, la pastorela
Tepoztlán y fue escrita por Miguel Sabido y Jaime Saldívar. Por último tenemos la Oda. La Oda pertenece, igual que los demás, al género lírico. Casi siempre está compuesto por versos de arte mayor. Todas las odas tienen en común un estilo superior y entusiasta, donde se dicen las grandezas de los hombres o se ensalza el sentimientos elevados. Un ejemplo de ella, ¿verdad? Ustedes reconocen a Pablo Neruda el chileno, y él escribió o compuso una oda llamada Odas Elementales. El género lírico. Listo, entonces ya para resumir, cuando hablamos nosotros del género lírico, estamos hablando del conjunto de obras literarias escritas generalmente en verso que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo caracterizados por el ritmo y por el empleo de recursos literarios, ¿verdad? Pero ese género literario presenta unas características también, que es el verso, la rima, la medida y la estrofa. Cuando nosotros estamos hablando de verso, que es cada línea que compone un poema, ¿verdad? Y esas líneas pueden ser de arte mayor, más de 8 sílabas, o de arte menor, que es menos de 8 sílabas. Al hablar de rima, estamos hablando de las repeticiones de sonidos al final de distintos versos, ¿verdad? Y esos versos pueden estar en consonante, riman vocales y consonantes, y asonantes, que son las rimas, la riman solo las vocales. La medida es el número de sílabas de cada verso y pueden estar en sinalefa, terminación aguda o terminación estrújula. Por último, la estrofa, que es la combinación de versos que siguen un esquema regular, ¿verdad? De rima, número de sílaba y colocación de a los acentos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un poema. Podemos leerlo. El marinerito, así se llama el poema. Entonces, te fuiste marinerito en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. 5 delfines rameros su barca acompañaban, 2 ángeles marineros invisibles le guiaban. Tendió las redes con fuerza por sobre la mar salada, espeso la luna llena, solo en su red plateada. Ese es por Rafael Alberti. Entonces, si nosotros observamos aquí el verso, ¿verdad? El verso es cada línea, ¿verdad? Es cada línea que compone el poema. Este es el verso, cada línea, ¿verdad? Cada oración. ¿Okay? Si hablamos de la rima, al hablar de la rima, hablamos de la repetición de sonidos, o sea, de forma fonética, la repetición del sonido que se lleva a cabo en distintos versos. Por ejemplo, 5 delfines rameros, 2 ángeles marineros. Esa es la rima. Esa es la rima. O si no, su barca acompañaban, invisibles le guiaban. Entonces, ambas terminan, ¿verdad? Los versos terminan en sílabas van y en van. Y acá en el otro ejemplo, rameros termina en ros la sílaba y termina en gros la palabra, en la sílaba de arroz. ¿Listo? Y por último, la estrofa, que es la combinación de versos que siguen un esquema regular, ¿verdad? La estrofa es el conjunto de versos, es la estrofa. Como se pueden dar cuenta aquí, esta es una estrofa, el conjunto de versos. Listo, mis chicos, entonces espero que hayan comprendido en qué consiste el género lírico. Lírico, poesía, amor, es subjetivo, nace del corazón, expresa sentimientos, ¿verdad? Espero que hayan comprendido. Cualquier inquietud, estamos aquí para aclarárselo. Entonces nos vemos en el siguiente tema. Chao, bye.